Damos gracias a Dios por esta bendición y esta oportunidad de poder compartir con ustedes estas enseñanzas. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, gracias por esta oportunidad que nos da de compartir tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu gracia sea con nosotros, que sea de bendición esta enseñanza y que pueda transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a salir fortalecidos en ti. Te lo rogamos, te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó.
Bienvenidos a esta serie de enseñanzas que hemos preparado para ustedes. Es una bendición poder en esta hora comenzar y estudiar las Sagradas Escrituras. Soy el pastor Marco Antonio García y queremos bendecir sus vidas a través de esta enseñanza. La enseñanza que corresponde para el día de hoy es una enseñanza por demás conocida, pero creo que es importante que reafirmemos esta realidad en nuestras vidas, y se trata acerca de la seguridad de salvación. Por esa razón quisiera comenzar preguntándole: si usted muriera hoy mismo, ¿está seguro que iría al cielo? Piense por un momento cuál sería su respuesta inmediata. Hay 3 respuestas a esta realidad: sí, estoy seguro; no o no sé. La Escritura nos da infinidad de pasajes bíblicos donde nos asegura de nuestra salvación. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:12 la Escritura nos dice: yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nuestra seguridad de salvación depende de lo que Él hizo. Yo sé en quién he creído. En Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 21, leemos: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otro pasaje que nos habla también acerca de la seguridad es 2 de Corintios 5:1. Sabemos pues que si se destruye nuestro cuerpo, que es como una casa que no dura, Dios tiene preparada una casa eterna en los cielos, que no fue hecha por manos de hombre. 2 de Corintios 15:1. Bueno, como hay muchos pasajes que nos hablan de la seguridad de salvación, y ha sido un tema muy debatido a lo largo de todos los años. Hablar de la salvación, hablar de la seguridad de salvación. Quiero decirles que aún en nuestra época y en la actualidad, en muchas iglesias, algunos creen como cristianos que la salvación se pierde. Pero hoy quiero demostrarle con la Escritura lo que nos dice acerca de la salvación. Por eso es importante que nosotros nos centremos en lo que la Biblia dice. Ahora, esta doctrina en particular acerca de la salvación es básica en la vida de cada creyente. En otras palabras, Dios nos ha salvado y ahora continúa cumpliendo con nosotros ese estándar de la salvación, y nosotros no tenemos que hacer. Y para ello nos vamos a basar en el libro del apóstol Pablo que escribió a los romanos, en Romanos capítulo 5. Y nosotros, como discípulos de Jesucristo, vamos a saber lo que Él tiene que decirnos para nosotros. Y esto quiero decirles, Él da por hecho esta realidad en la vida del creyente. Mire lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 5. Esta carta que Él escribió dirigiéndose a la iglesia de Roma. Leemos en el primer versículo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto: justificados pues por la fe. En este texto jamás se discute el hecho de la seguridad de salvación. Él da por hecho la salvación y su seguridad. Justificados pues por la fe. Ya somos justificados. Pablo básicamente está describiendo para afirmar el Evangelio y su enseñanza en los capítulos anteriores, el capítulo 3 y 4, es que la salvación viene por la gracia mediante la fe. Y los judíos se preguntaban: ¿qué? ¿La fe? ¿Y qué es la fe? Es todo lo que necesitamos para apropiarnos de la salvación eterna. Ahora, esto es bastante revolucionario para un judío, y francamente es bastante revolucionario para alguien que ha sido creado en un sistema religioso, donde generalmente la salvación se gana por obras. En otras palabras, al hacer ciertas obras se gana el favor de Dios, y francamente eso es exactamente como todas las religiones en el mundo promueven la salvación, y está diseñado para ganarse la salvación.
Sin embargo, la salvación está basada en la bondad de Dios, en la bondad del hombre. Y no necesitamos ningún código religioso para agradar a Dios. Y francamente eso es exactamente como todas las otras religiones del mundo están diseñadas, en base a la bondad del hombre. El hombre viviendo al nivel de algún código religioso, algún estándar ético, alguna serie de normas. Y entonces cuando Pablo expresa en el capítulo 3 y en el capítulo 4 del libro de Romanos, que la salvación es un regalo gratuito, que es dado por la gracia de Dios, esto es inmerecido, es un regalo y no es algo ganado por el hombre y que es apropiado solamente por una cosa, por la fe. Y la fe únicamente. Esto es algo que los hombres encuentran muy difícil de comprender. ¿Por qué los hombres, básicamente, mis amados hermanos, hacen buenas obras y están involucrados en el mérito humano, en la justicia personal? Están buscando levantarse, exaltarse a sí mismos mediante sus propias fuerzas, sus propias obras. Básicamente la filosofía de los hombres y las religiones del mundo es esta: yo soy bueno, yo soy religioso, Dios nunca me enviará al infierno. Es más, si usted pregunta a una persona, ¿es usted malo? ¿Es usted pecador? Ni siquiera reconocen esa verdad. Usted lo ha oído muchas veces. Digo, yo soy una persona buena, soy religioso, hago mi mejor esfuerzo. Yo creo y estoy seguro que Dios nunca me condenaría a mí. Y es muy difícil para la gente que ha sido criada y se le ha enseñado que entrar al reino de Dios por ser buenos o por ser éticos o morales, entender al oír que solo por cuestión de fe, y particularmente al pueblo judío, que había sido un pueblo creado para cumplir los 10 mandamientos, para cumplir las leyes mosaicas. Y el apóstol Pablo está presentando este tratado acerca de Abraham en el libro de Romanos, siendo justificado por la fe, como ejemplo, como una ilustración por la fe. Y esto lo encontramos en el capítulo 3 del libro de Romanos. Y usted puede empaparse un poquito más de las Escrituras y lo invito a que lo haga. ¿Qué mantiene esta salvación por la fe? Si estamos por la fe, ¿qué nos mantiene ahí? Yo creo que esa es la razón de la explicación que encontramos en Romanos capítulo 5. Y es lo que estamos disertando, porque Pablo está hablando directamente acerca de ese tema. Porque la pregunta natural que van a tener es demasiado fácil. Digo, simplemente entras y estás dentro, y estarás dentro de esa salvación tan grande solo por la fe en Jesucristo. Adentro, para siempre, y todo es por la gracia y por la fe. Eso es todo. Y sabes una cosa, algunas veces tenemos el mismo problema. Eso es precisamente el punto del cual Pablo habla en este pasaje. Y él presenta varios eslabones en este pasaje de Romanos 6, Romanos 5, que nos dan esta seguridad. Esos eslabones es una cadena que ata al creyente a una verdadera, eterna salvación y seguridad en Cristo. Esos eslabones que te encadenan al creyente hacia el Salvador y que nada te puede separar. Así que vamos a analizar estas verdades. Así que son esas verdades con las que tenemos que abrazarnos. Son esas promesas con las que tenemos que afirmarnos. Primeramente necesitamos conocerlas. Conocer esas verdades. Y esa es la razón de este estudio. Y después debemos abrazarlas. Y después apropiarnos de estas promesas de la Escritura. Una de esas eslabones lo encontramos aquí en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe,
Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, la justificación es pues por la fe. No hay otra forma. Eso es lo que está diciendo. No son las obras, no es mi religión, no es el bautismo, no son los 10 mandamientos, no es lo que yo pueda dar o no pueda dar a la iglesia. Es por la fe. Mis amados hermanos, a Satanás le gusta que dudemos de nuestra redención, de nuestra salvación. Y esa es la razón por la que cuando usted se pone la armadura en Efesios capítulo 6, dice: vestíos del yelmo del casco de la salvación. Y Pablo, al escribir estas hermosas palabras a la iglesia, definió eso aún más allá. El yelmo de la esperanza. Así lo escribe en la carta que dirige a los tesalonicenses. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque Satanás siempre quiere darnos golpes devastadores contra nuestra cabeza acerca del área de la duda, acerca de que no estemos seguros de quiénes somos. Y quiero decirle en esta hora que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera verdad que nosotros encontramos: justificados pues. Hasta ahí. Justificados pues. Romanos 5, la primera parte. Y esto depende de la decisión de cada creyente. Al aceptar el sacrificio de Jesús como justificación por sus pecados, debido a que al aceptar el sacrificio de Jesús como justificación por sus pecados, mis amados hermanos, dice la Escritura: justificados pues por la fe. ¿Fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo y en la obra redentora que Él hizo por nosotros. O como lo expresa el Evangelio de Juan en el capítulo 1: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amados hermanos, el Evangelio de Juan lo expresa claramente. Hemos sido justificados por la fe, y eso lo involucra todo. Esta es la primer verdad y la gran realidad que se afirma como creyentes eternamente seguros de nuestra salvación. Pero hay algo más, agrega el pasaje, para estar en paz con Dios. La palabra pues que encontramos en este pasaje nos lleva de regreso, nos ancla al cimiento que ha sido establecido en los capítulos de Romanos 3 y 4. La justificación por la fe, estar bien con Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Ahora, eso inicialmente nos lleva a la salvación. Usted cree en el Señor Jesucristo y usted es llevado a la salvación. Y al entrar en esa salvación, usted llega a la herencia, a una herencia de la eternidad, llena de bendición, y no puede más perderla. Por eso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le da ese entendimiento para hablarnos de todas las bendiciones que son nuestras en Cristo. Sino aún más, nos ayuda a comprender que no solamente estamos seguros, sino que ahora hay una relación y tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa ahora? ¿Qué significa tener paz con Dios debido a la salvación? Bueno, quiero decirle que ¿qué es lo contrario de paz? Lo contrario de paz es guerra. Bueno, esta palabra simple de lo opuesto de paz a guerra. Antes nosotros estamos enemistados con Dios. Esto es importante y es importante que usted lo entienda. Ahora Cristo ha cambiado dramáticamente esa relación que nosotros teníamos con Dios. Y de esto está hablando.
Nosotros, mis amados hermanos, lejos de Cristo, sin conocer al Señor, personas ajenas al conocimiento de su palabra, al conocimiento de Él y al conocimiento de Cristo, nosotros estábamos en guerra, por así decirlo. Dios era nuestro enemigo y nosotros éramos enemigos de Él. Pero debido a la justificación por la fe, hemos sido llevados a una relación de paz verdadera, verdadera paz, una paz real. Y esa paz no es una actitud. No simplemente se trata de tranquilidad psicológica o cierta tranquilidad mental o emocional. No solamente. Mis amados hermanos, tiene que ver mucho más allá con eso. Ahora, en este punto precisamente, creo que la mayoría de la gente no entiende este punto, este texto con toda claridad. Pero quiero profundizar en esto. Algunas personas incluso dicen, a mí me cae bien Dios, yo soy una buena persona. Pues es cierto, no voy a la iglesia, pero yo no odio a Dios, yo no estoy en guerra con Dios. Eso es correcto y estoy de acuerdo con eso. Pero el tema no es que usted esté en guerra con Dios. El asunto, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el punto? Dios está en guerra con usted. Dios está en guerra con el pecador. Dios es enemigo del pecador. Nosotros abrimos la escritura en el Salmo 7:11 y miren lo que dice la escritura en cuestión a nuestra relación con Él. Le leo directamente de la escritura. Dice la escritura en el Salmo 7:11: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Lo escuchó bien? Dios está airado contra el impío todos los días. El punto es que Dios está en guerra contra el impío. Son hijos de ira, son enemigos de Dios, son hijos de desobediencia. El apóstol Pablo, profundizando esta verdad, nos dice en el libro de Romanos, y esto es bien importante, en Romanos capítulo 8, versículo 7. Miren lo que nos dice la escritura en el pasaje que estamos aprendiendo el día de hoy. Romanos 8, 7 y 8. Estos dos versículos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Vaya a su Biblia. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Escuchó eso? Versículo 8. Y los que viven según las obras de la carne, no pueden agradar a Dios. Mis amados hermanos, no podemos nosotros agradar a Dios en la carne, ni en nuestra propia justificación, ni en nuestras propias obras. No se puede. Eso es lo que nos dicen estos pasajes de la Escritura y debe de quedar muy claro en nosotros. Gracias a Dios por el acto de Jesucristo que cumplió de una manera total, grata, satisfactoria delante de Dios. Y nos explica el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, a tal grado que desde ahora y para siempre usted es santo, irreprensible a sus ojos. ¿Por qué? Porque todo pecador por el cual Dios, el Señor Jesucristo, recibió el castigo en la cruz del Calvario, es salvo por la fe y ahora tiene paz con Dios. Y eso es maravilloso. Hemos sido librados de la condenación eterna y de esa enemistad que nosotros teníamos con Él. Mis amados hermanos, llegamos así al concepto de la justificación, la reconciliación, al concepto, mis amados hermanos, de la santificación. Esto es algo que envuelve la verdad de la salvación que alcanzamos en nuestro Señor Jesucristo. Y de esto nos habla todo el libro de Romanos. Por ejemplo, él empieza y da este mensaje en el capítulo 5 acerca de la reconciliación.
Luego nos habla acerca de la justificación y la santificación. Lo leemos en el capítulo 6. Y en el capítulo 7, mis amados hermanos, nos da esa seguridad. Al llegar al capítulo 8, nos habla las Sagradas Escrituras cómo vivir nosotros por fe, cómo dejamos de andar en la carne y ahora vivir nosotros en el Espíritu. Mis amados hermanos, y entonces, cuando usted abraza a Jesucristo por la fe y es justificado, inherentemente esa justificación no solo la tenemos, sino que ahora tenemos esa seguridad. Llegamos a ese momento también de la glorificación, la santificación, y todo es un proceso que se encierra en la salvación. Y entonces ya no somos enemigos de Dios, sino que somos sus hijos. El apóstol Pablo, en otro pasaje de la Escritura, nos dice, por el cual nosotros ahora le podemos llamar Papito, Abba Padre. Y eso, mis amados hermanos, es un término de intimidad personal. Usted pregunta, ¿qué sucede entonces cuando usted peca? Cuando usted peca, primero que nada, en el pasado fue pagado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso nos dice la Escritura. Se acabó la furia y la ira que este pecado, porque Jesucristo recibió el castigo. Además de eso, en la actualidad, dice la Escritura que Él continúa intercediendo a favor y continúa limpiándonos. Y eso es lo que mantiene la paz con el Señor. La Escritura nos dice en la carta que escribe Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Mis amados hermanos, esta es una realidad. Dice Efesios capítulo 2, versículo 14. Mire lo que nos dice la Escritura en este hermoso pasaje, hablándonos a nosotros acerca de Jesús, de Dios, como nuestra paz, y esa paz que nosotros hemos alcanzado en Él. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. ¡Qué hermoso! Escuche, mis amados hermanos, escuche, mis queridos amigos. Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo por su pueblo, por el pecado de usted. Su ira se fue. Usted está en paz y nada puede cambiar esa relación. Dice en Hebreos capítulo 8, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Verifíquenlo en la Escritura. Eso lo encontramos en Hebreos 8:12. Tenemos otro pasaje que Él nunca más se acordará, porque Cristo fue la satisfacción a la ira de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 17, leemos en la Escritura, y de sus pecados y sus iniquidades no me acordaré más. Ahora escuche, el hecho de que nosotros cometamos pecado es porque no somos perfectos. Si vivimos en medio de la carne y vivimos en esta naturaleza caída, pero eso nunca justifica que nosotros vivamos en pecado. Para concluir, quiero decirle, la Biblia establece claramente que un verdadero cristiano no vivirá de la manera que le plazca. Los cristianos son nuevas criaturas. Eso lo establece la Escritura, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 5:17, donde leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquel que verdaderamente recibe al Señor Jesucristo y lo acepta en su corazón es una nueva criatura. Y ahora va a dar frutos
del Espíritu Santo, como nos dice Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales obras no hay ley. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, mis amados hermanos, no andará en las obras de la carne, que se describen en Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice el apóstol Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo digo de otra manera, no son hijos de Dios. Y para concluir, mis amados hermanos, en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 6 al 9, nos dice la realidad que vive un hijo de Dios. Escuche, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que aceptó a Jesús en su corazón, todo aquel que tiene su fe puesta en el sacrificio de Jesús como justificación en el pecado, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Damos gracias a Dios por esta hermosa enseñanza de las Sagradas Escrituras y del apóstol Pablo. Vamos a orar y así vamos a concluir esta enseñanza. Padre, te agradecemos por esta salvación tan grande. Te agradecemos porque ahora somos tus hijos, Señor, y nos das esa seguridad. Gracias, porque ahora tenemos paz contigo y te podemos llamar Papá, Padre. Bendice nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que nos están escuchando y que tu gracia y tu manifestación sea con ellos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Aquí está. Estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoro.
siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.